Filipenses 2:1. Por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y conmiseraciones, cumplid mi gozo en que penséis lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, Pablo aquí básicamente está diciendo que debemos ser unánimes, tener el mismo pensar, el mismo sentimiento, que debemos tener en la iglesia local armonía. Y hay mucha disensión en las iglesias de hoy en día. Y Pablo no solamente reprenda esa disensión, sino da la razón por la que haya disensión en la iglesia. Nos va a indicar aquí en este pasaje. Pero primero que decir eso, Pablo, para animarnos o exhortarnos a tener unidad o armonía en la congregación, se refiere a nuestra salvación como siendo el motivo por la unidad. El motivo. ¿Cuál es el motivo de tener unidad, armonía en la iglesia? Es la salvación. Déjame explicar. Entonces, déjame explicar el motivo por la armonía. Versículo 1. Consolación. Por supuesto, nuestra salvación es para nosotros consolación, nos da consuelo. También dice refrigerio. Refrigerio. ¿Qué es refrigerio? Refrigerio es cuando uno se refresca. ¿Ok? Imagínate de un día muy caliente bajo un sol cubano, un sol de Florida, ¿verdad? Y has estado trabajando todo el día, sudando, ¿verdad? Duro, un obrero, sudando todo el día, ya viene a la casa y tiene una sed que no se puede imaginar. Y necesita algo para apagar la sed. ¿Una qué? Una cerveza. Y necesita algo para refrescarse, para apagar la sed, para quitarle ese deseo que tiene para la sed. ¿Y qué hace? Toma un refresco. Lata. Lo que se llama un refresco. ¿Ok? Entonces es refrigerio, refrescar la sed, apagar la sed. Entonces cuando Cristo nos salvó del infierno, imagínate estar en ese rico en el infierno, le rogó a Abraham que mandase a Lázaro para nada más meter su dedo en un vaso de agua para tocar su lengua y refrescar la sed. Cristo para nosotros es refrigerio. Refrigerio. Él es fresco. Él es Él apaga la sed de uno. Ahora, esta palabra refrigerio parece otras palabras que tienen que ver con nuestra salvación. Esta palabra refrigerio aparece una sola otra vez, Actos 3:19. Por favor, busca Actos 3:19. Actos 3:19. Refrigerio. Queremos refrescar la sed que nos persigue. 3:19. Y esta es la condenación, Actos 3:19.
Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean raídos. Cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor. Pero aquí el refrigerio no es el mismo refrigerio de lo que leímos en Filipenses 2. Es un refrigerio diferente, porque este refrigerio aplica a los judíos cuando en la segunda venida. Es un refrigerio que han de conseguir en el futuro. Nosotros tenemos un refrigerio que ya tenemos. Ya la sed es apagada, calmada. Pero para el judío, la nación de Israel, su sed no será apagada hasta que venga Cristo en la segunda venida. Entonces hay una diferencia. Así que Cristo, cuando murió en la cruz, llevó a cabo dos cosas, cumplió dos cosas. Número uno, proveyó salvación para nosotros los cristianos, la novia de Cristo. Y nuestra salvación es una salvación ya hecha, cumplida, completa. Número dos, Cristo proveyó salvación ¿para quién? Para el pueblo de Israel en la segunda venida. Entonces, la salvación del pueblo de Israel es futura y nuestra salvación es pasada. Ya se cumplió. Esta palabra refrigerio parece también la palabra regeneración, que aparece en Mateo 19, 28. Dice Cristo que los judíos han de experimentar la regeneración ¿cuándo? En la segunda venida. Pero Tito 3.5, la otra vez que aparece la palabra regeneración en la Biblia, Tito 3.5 dice que nosotros ya tenemos la regeneración por el Espíritu Santo. Entonces, me gustan estas palabras como refrigerio, regeneración. Otra palabra que solamente aparece dos veces en la Biblia, renacer. Y Juan 3.5 tiene que ver con los judíos doctrinalmente. Y 1 de Pedro 1.21 tiene que ver con el cristiano. Dos veces aparece la palabra renacer, dos veces aparece la palabra regeneración y dos veces aparece la palabra refrigerio. Qué casualidad. Okay, versículo 2. Entonces, el motivo por la armonía en la iglesia o la unidad en la iglesia es el refrigerio, la consolación. También, versículo 1, comunión del Espíritu, que tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y dice aquí, entrañas y conmiseraciones. ¿Qué son entrañas? Entrañas tiene que ver con los sentimientos dentro de nuestro ser. ¿Okay? No solamente el deseo del corazón, sino las emociones. Corazón y entrañas son dos cosas distintas en la Biblia. Entrañas tiene que ver con tus emociones, tu sentir, palpar el gozo, palpar el amor de Dios, palpar la aflicción de tu hermano. Lleva más allá que el corazón, porque el corazón puede endurecerse. Pero uno cuando siente amor por su hermano, eso se llama entrañas de amor. Entonces, con estas cosas, la consolación de Cristo, el refrigerio de amor, la comunión del Espíritu y las entrañas, nuestras emociones, debemos poder cumplir gozo. Versículo 2. Dice Pablo, cumplid mi gozo en que penséis lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí están las entrañas, sentir. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de espíritu, estimándoos inferiores los unos a los otros. Otra vez más, Pablo identifica el problema. ¿Por qué hay contiendas? Es por la vanagloria. ¿Por qué no hay armonía en la iglesia?
porque hay contiendas y falta de humildad y vanagloria. Es la razón por la que hay contenciones, disensiones, divisiones en la iglesia. Y no debe ser así. Ahora, ¿qué es esta cosa vanagloria? Es orgullo, soberbia, cuando uno piensa ser algo que no lo es. Especialmente en cuanto a los que tienen cerebro. Porque ven a sus hermanos más sencillos y piensen ser mejor que ellos. Pero Dios no está mirando a tu cerebro para que lo sepa. Él está mirando tu corazón. Amén. Entonces, yo no estoy en contra de ser inteligente. Yo no estoy en contra de eso. Pero Dios no le importa nada lo que se llama en inglés tu IQ, IQ. ¿Cómo se dice eso en español? Coeficiente de inteligencia. Dios no le importa nada tu coeficiente de inteligencia. Lo que le importa a Dios es la temperatura de tu corazón. ¿Amén? Entonces dice aquí, estimando ahora la manera o el modo de no ser arrogante, el modo de tener armonía, el modo de evitar, la manera de evitar la contienda y las disensiones en la iglesia, se encuentra en el versículo 3 al final. Estimándoos inferiores los unos a los otros. Eso es la cosa más difícil de hacer. Porque, ¿qué dice Pablo? Yo debo pasar el resto de mi vida en la iglesia con mis hermanos, pensando que mis hermanos son superiores a mí. Y al conocer a algunos hermanos, uno se percata de que no son superiores. Es casi imposible llevar a cabo y obedecer este versículo. ¿Ok? Ahora, he sido salvo 35 años ahora. Cristiano 35 años. Y por supuesto no he logrado la perfección en cuanto al vivir cristiano. No. Pero yo creo que es posible cumplir este versículo 3 y estimarnos unos a los otros inferiores de esta manera. ¿Recuerda la primera vez que viniste a la iglesia? ¿Recuerda la primera vez que cuando convertiste al Señor fuiste al culto? ¿Y qué pensabas tú? ¡Wow! Estas personas aquí que están en esta iglesia son ángeles. Son los más santos que hay en el mundo. Lo pensaba así, ¿verdad? Gracias, Señor, que estoy aquí. Tú tienes un ánimo, un gozo, un sentir de amor por los hermanos que nunca ha tenido alguna otra vez en la vida, ¿verdad? La primera vez que viniste al culto. Esto debe ser un lugar santo. Y tú en ese momento sabías que tú eras un pecador, que no merecías estar en el culto con tus hermanos, pensando que todo lo demás eran, ¿qué? Superior a ti, ¿verdad? Pero con el proceso de tiempo perdiste ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta que tu hermano está viviendo en pecado acá? Que esta hermana está chisme, ¿verdad? Okay. Chismoseando. Y que esta otra hermana que ella es muy vanagloriosa, y este hermano aquí es un ladrón, y otro hermano aquí es mentiroso, y todo el mundo se da cuenta de los pecados de los otros hermanos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Comienzas a pensarte superior a tu hermano. Y pierdas versículo 3. Ahora, ¿cómo captar, cómo agarrar nuevamente
el sentir que tuviste el primer día que entraste al culto con tus hermanos, cuando convertiste. ¿Cómo captar ese sentir? Ok. Esto es lo que pienso yo. Se llama perdón. Si mi hermano me ofende a mí, o comete un error o un pecado, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que perdonar a mi hermano. Y es la única manera de volver a estimarte inferior a tu hermano. No solamente perdonar a tu hermano por el error o falta o pecado que hizo tu hermano, también darte cuenta de tus errores y pecados. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a imaginar. Ven aquí, hermano Marco, por favor. Ya se perdoné, Marco. Vaya a portar ya. Esto es lo que hago yo. ¿Ok? Ven acá, hermano. Ven acá. Por aquí. Ok, esto es hermano Marcos Santos. Y él, vamos a imaginarnos. Esto es hermano Marcos. Ok, y yo soy Jeff. ¿Verdad? Yo indio. Ok. Realmente yo no conozco el corazón de este hermano. Y no me doy cuenta de sus pecados hasta que él peque en contra de mí. ¿Verdad? Vamos a decir que él me roba $100. ¿Ok? ¿Por qué? Hermano, por favor. Ok, me roba $100. Pecado número 1. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora ando estimándolo inferior a mí. Porque pecó en contra de mí. ¿Eh? Pero, para evitar este problema de estimar a mi hermano inferior a mí, ¿qué hago yo? Digo, yo perdono a mi hermano. Ya no pienso más en los $100. No solamente eso. Comienzo a listar mis pecados, porque yo veo un solo pecado que hizo. Yo no conozco los otros pecados que él tiene. ¿Ok? Pero ahora voy a listar mis pecados. Que conozco mis pecados más que tú. Yo conozco mi corazón. ¿Ok? Entonces, estos son mis pecados. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y uno cometí la semana pasada 15 veces. Y número 2, pecado número 2, 20 veces. Y número 3, 5 veces. Y 4, 2 veces. Y número 5, ¿entiendes la idea que estoy diciendo? Nada más tengo que pensar en mis propios pecados por un minuto para ya poder perdonar a mi hermano por un pecado que me hizo en contra. Te perdono, hermano. Dame 200. Como cristiano que te pague a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ya no pienso más en el pecado de mi hermano. Estoy arrodillado pensando en los pecados míos. Ya no pienso más de mi hermano ser inferior a mí, sino que yo soy inferior a él. Y de esa manera, por 35 años o más, hasta el rapto de la iglesia, yo puedo mantener y cumplir este versículo, estimándoos inferiores los unos a los otros. Amén. Amén. Versículo 4. No mirando cada uno a lo que es suyo. Exactamente. ¿Ok? No, a mí no me importa lo que pasa conmigo. Estoy pensando en mis hermanos, perdonando los pecados de ellos y ayudándolos, llevando las cargas de mis hermanos, pensando en ellos, lo que ellos necesitan.
¿Ok? Yo fui llamado a hacer eso, tú fuiste llamado a hacer eso, llevar la carga uno a otro. Y tú sabes que eso va completamente en contra del espíritu de este mundo moderno, ¿verdad? Porque el mundo moderno dice, no, lo mío, yo voy a pagar lo mío. Se llama capitalismo. No mirando cada uno a lo que es suyo, más también a lo que es de los otros. Mire qué dice Pablo en versículo 21. Porque todos buscan, esto es los Estados Unidos, porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano pertenece a Cristo Jesús. Es por eso que tengo que pensar en lo de mi hermano, no en las cosas mías. Versículo 5. Haya en vosotros los mismos sentimientos, entrañas, que hubo también en Cristo. Entonces, para tener la mente de Cristo y el corazón de Cristo, tenemos que tener el mismo sentir de Cristo. Los mismos sentimientos. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios. Ahora, la palabra rapiña quiere decir robo. Quiere decir, rapiñar es hurtar. Y esa es la palabra que explica o que se hace para descripción de los vikingos, los salvajes del norte que invadaban a los países de Europa en las edades medias, ¿verdad? Quitando todo, despojando todo de las aldeas a las ciudades de Inglaterra, Europa, Francia, España. Los vikingos del norte vinieron rapiñando, quitando todo. ¿Ok? Entonces, Cristo no tuvo por rapiña ser igual a Dios. Para Cristo, ser igual a Dios o ser Dios no era robo. ¿Por qué? Porque era Dios. Era Dios. Ahora, esto se llama la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo. Cristo es igual a Dios en forma, imagen y sustancia. Mira Hebreos 11. Cristo es igual a Dios en forma, imagen y sustancia. Hebreos 1:3. Hablando de Cristo, versículo 2. Nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestro pecado por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice? Cristo es la imagen expresa de su sustancia. Cristo es Dios. Él es la sustancia de Dios. Pero nota aquí que dice, Él era también el resplandor de su gloria. Eso era su forma. La forma de Dios es la gloria que tuvo Cristo antes de la creación del mundo. La forma de Dios es la gloria de su sustancia. ¿Ok? Ahora, déjame explicar esto. ¿Qué es sustancia? Sustancia, pues es el alma de Dios. Su alma. Sustancia, sustancial, es la esencia de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el resplandor de su gloria? ¿Ok? Gloria de Dios. Él brilla, resplandece.
Eso se llama la gloria de Dios. Volviendo a Filipenses, mira el versículo 6. Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios. Su forma es su gloria. Esa es la forma de Dios. ¿Qué pasa? Dice la Biblia, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tenía Cristo forma de Dios, la gloria, resplandor de su gloria. Se despojó de la gloria, la sustancia queda, y tomó Cristo forma de ¿qué? De un siervo, hombre. Cristo. ¿Ok? La sustancia queda. Permanece el alma. Cristo sigue siendo Dios. La sustancia, la esencia de Cristo es divina. Pero la forma cambia. Ya no es gloria. Se despojó a sí mismo. ¿Y tomó qué? Carne. Carne. Entonces ya no hay gloria. Cristo dejó su gloria y vino a la tierra, habiendo despojado su forma divina. Todavía la esencia quedó. Versículo 7. Mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres. Entonces, en carne, un hombre, pero su alma todavía divina. Ahora, Cristo toma 6 pasos para abajo. 6 pasos para abajo. Número 1, Dios. Número 2, despojó a sí mismo. Realmente 7 pasos para abajo. Despojó a sí mismo. Número 3, tomó forma de siervo. 4, hecho semejanza de los hombres. 5, hallado en condición como hombre. 6, humilló a sí mismo. 7, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. 7 pasos para abajo. 8, porque fue al infierno. 8 pasos para abajo. Entonces, y por lo cual Dios también le ensalzó. ¿Qué pasa? Toma 7 pasos para arriba. Por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, del infierno fue resucitado a la tierra, de la tierra fue exaltado al cielo, y en el cielo está a la diestra de Dios, y vuelve a la tierra para reinar aquí en la tierra, y Él será asentado sobre el trono de su Padre, y toda rodilla se doblará para glorificarle al Señor Jesucristo y su nombre. Entonces, 7 pasos para abajo y 7 pasos para arriba. Se humilló y ahora es exaltado. Ok, vamos a parar y hay preguntas sobre Filipenses 2, 1 a 11.